Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, don Francisco César. Muchísimas gracias, José María, por tus amables palabras. Muchas gracias a la Diócesis de Toledo por haber querido contar conmigo en este curso, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Cuando me propusieron hablar de este tema, que es un tema para mí muy querido y además creo que un tema medular a la hora de confrontarnos con nuestra fe y de su lugar en el mundo, pues dije, ¿cómo podía yo introducir esta cuestión? Y se me ocurrió introducirla recordando unas palabras de Oscar Wilde en su célebre De Profundis. Como ustedes saben, Oscar Wilde, que llevó una vida de éxito y de aplauso, pues luego sufrió las hieles de la condena social, una condena hipócrita, más allá que tuviera razones fundadas, pero evidentemente la condena que sufrió fue hipócrita, puesto que aquella sociedad que lo señaló y lo estigmatizó, pues era una sociedad mucho más podrida que él. Y él, que conoció los horrores de la cárcel y que sufrió no una conversión, porque él siempre fue católico, pero es verdad que un católico alejado de la fe en un periodo de su vida, pues volvió a acercarse a la fe y escribe este De Profundis, que es una purga del corazón, digámoslo así, terrible, en donde él se confronta con su miseria y con la belleza del perdón, digámoslo así, o de la redención, que se hace cierta otra vez en su persona. Y hay un pasaje muy hermoso en el que él retrata a Jesús, sobre todo como un poeta, que es algo que incluso los católicos hemos olvidado y que han olvidado, desde luego, los negadores de la fe, que a la hora de querer presentar a un Jesús que no es hijo de Dios, pues nos lo presentan siempre como un gran curandero o como un hombre lleno de sabiduría o como un hombre con unos conocimientos esotéricos extraordinarios, pero nunca reparan en una evidencia colosal, gigantesca, y es que era un poeta. Incluso, como digo, desde los círculos católicos muchas veces, para negar esta evidencia, se dicen cosas que a mi modo de ver son falsas, o al menos no completamente ciertas. Se suele decir, por ejemplo, que Jesucristo predicaba en parábolas para hacerse comprender por los hombres sencillos de su época. Y esto es harto dudoso. Porque después de 2000 años de cristianismo y de miles de teólogos reflexionando sobre las parábolas de Jesucristo, todavía hay puntos oscuros en las parábolas de Jesucristo. En realidad, las parábolas de Jesucristo a veces son muy complicadas, son tremendamente complicadas. A mí me gustaría que nuestros más grandes teólogos nos explicaran, por ejemplo, la parábola del administrador infiel, y veríamos que habría desavenencias. Pero casi todas las parábolas de Jesucristo hay un desafío a la razón, o si se quiere, a esa versión devaluada de la razón que es el pragmatismo. Hombre, nos subleva. Cuando leemos la parábola de los trabajadores de la viña, pues nos subleva. Cuando leemos la parábola de los talentos, pues nos subleva, porque en realidad el pragmatismo nos indica otras cosas. Y claro, más allá de que Jesucristo efectivamente utilizara para aproximar su predicación pues aspectos de la vida cotidiana de su auditorio, naturalmente pues eran personas que estaban en contacto con la vida agrícola y por lo tanto pues están llenas de menciones a la vida agrícola
o a las relaciones entre el Señor y sus criados. Esto es verdad, que está utilizando, entre comillas, escenas de la vida cotidiana. Pero que las parábolas sean sencillas, esto es falso. Si Jesucristo simplemente hubiese deseado hacerse entender, habría recurrido pues, a lo que, por ejemplo, hace el Levítico. Pues les habría dicho a quienes le escuchaban: tenéis que hacer esto, 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 esto y esto, y quien no haga esto le va a pasar esto, y quien no haga lo otro le va a pasar lo otro. Hubiera sido más sencillo, lo habrían entendido mucho mejor. Yo creo que Jesucristo no adopta el lenguaje de las parábolas para hacerse entender, hubiera tenido otros muchos métodos para hacerlo, sino porque era un poeta, porque creía más en la capacidad de convicción que tiene la belleza que en la pura capacidad apodíctica que tiene una exposición doctrinal de las verdades de la fe. Jesucristo consideraba que era más persuasivo expresar esas verdades de la fe a través de la poesía que a través de una mera exposición doctrinal. Pero si seguimos profundizando en el Evangelio, esta observación la hace Chesterton, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo en muchos pasajes de su predicación utiliza formas de expresión que son literarias, abiertamente literarias. A Chesterton, por ejemplo, le hacía mucha gracia aquello de que mi yugo es suave y mi carga ligera. Porque, hombre, si somos serios, todos sabemos que ese yugo no es tan suave, sobre todo si nos toca vivir en épocas como la nuestra. Y Chesterton decía: ¿por qué nos da miedo pensar que Jesús aquí está utilizando la ironía? Porque si leemos los evangelios con atención, nos vamos a dar cuenta que Jesús en muchos lugares de su predicación y en muchos pasajes está utilizando la ironía. Pensemos, por ejemplo, en el diálogo que mantiene con la samaritana, en el pozo de Jacob, creo que es, ¿no? Cuando Cristo le pide a la samaritana que se lo vaya a contar a su marido, pues la samaritana pues la pone en un brete a la mujer, ¿no? Y dice: no, si es que en realidad no tengo marido. Y entonces le dice: no, si ya sé que has tenido 5, ya sé que has tenido 5 y con el que estás ahora no es en realidad tu marido. Claro, esto solamente podríamos entender o que Jesucristo es muy cruel y se quiere ensañar con esa mujer recordándole sus pecados, o por el contrario, y es lo más evidente, que Jesucristo conoce los pecados de esa mujer, se los quiere hacer presentes, pero se los quiere hacer presentes con la delicadeza del lenguaje literario. Y entonces se introduce este componente irónico. De tal manera que si seguimos toda la predicación de Jesús, si leemos sus bienaventuranzas, ese momento cumbre de su predicación, nos damos cuenta que en todo momento está utilizando la poesía. Y con esto nos está queriendo decir algo. Nos está diciendo que las palabras tienen un valor literal, pero la literalidad de las palabras nunca nos persuade plenamente, porque se puede convertir en algo muerto. Que la literalidad de las palabras nunca nos convence del todo, porque pueden llegar a convertirse en palabras yertas. Sin embargo, la utilización literaria del lenguaje introduce en nosotros despierta en nosotros unas reminiscencias, tiene una capacidad de conmoción mucho más fuerte que un lenguaje puramente doctrinal. En realidad, Jesús, cuando elige el lenguaje poético en su predicación,
no está haciendo otra cosa que asumir la voluntad del Padre. Porque Dios, desde el momento en el que crea el mundo, también podría haberlo creado. Muchas veces cuando nos asomamos a la narración del Génesis y vemos cómo Dios va repartiendo esa inabarcable tarea que acomete en la creación del mundo a lo largo de 7 días, nos llama la atención que siempre al acabar cada día nos dice el Génesis, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Juan Pablo II, en la carta que dirigió a los artistas, hace una reflexión muy certera y dice que ese y vio Dios que era bueno está aludiendo directamente a esa especie de júbilo sereno que el artista tiene al concluir su obra. Si hubiera sido un mero arquitecto, un mero ingeniero que está creando el mundo, pues bueno, pues a otra cosa mariposa. Hoy he creado las estrellas y las luminarias del cielo, mañana me toca crear otra cosa, bien, pues como un burócrata, ¿no? Pero siempre necesita pararse. Al final del trabajo de cada día necesita pararse y ver que lo que ha hecho es bueno. Y decía Juan Pablo II que esta frase de alguna manera describe esa alegría, que no es una alegría aspaventera, que no es una alegría ruidosa del artista ante su trabajo. De manera que desde el primer instante de la historia de la salvación, desde la misma creación del mundo, adivinamos en Dios un espíritu poético. Poiesis, en griego, como saben ustedes, es creación. Pero luego nosotros, en nuestro lenguaje cotidiano, pues de poiesis hemos sacado poesía, que es la creación con un anhelo de belleza. Y eso está presente desde el primer momento en la historia de la creación. Chesterton, en un libro maravilloso que se titula El hombre eterno, en uno de sus pasajes, a mi modo de ver, más iluminadores para la fe y para la comprensión de la historia humana que debe tener un cristiano, nos dice, Chesterton era un gran detractor de las tesis, o más bien podríamos decir hipótesis evolucionistas. Sin embargo, Chesterton no desciende a discutir estas hipótesis. Él no entra en que si hubo primero un homínido que caminaba a 4 patas y luego había un homínido que empezó a caminar encorvado y luego ya por último ya el homínido se puso a 2 patas y luego no sé qué. Sí, bien, vale. Esto a Chesterton le importa un pimiento. Pero Chesterton dice, si nosotros entramos en la cueva en la que vivían esos hombres prehistóricos, vamos a descubrir en las paredes de esa cueva unos dibujos. Y esos dibujos no los hizo ni el homínido que caminaba a 4 patas, ni el homínido que caminaba encorvado, ni el homínido que, no sé, no. Esos dibujos los hizo el hombre. Y los hizo un hombre exactamente igual que nosotros. Porque el paso desde esos hipotéticos homínidos que postula el evolucionismo y el hombre, ese paso no es un paso que explique la evolución, porque hay un salto. No hay un perro menos evolucionado que no pinte y un perro que a base de evolucionar pinte, ni un chimpancé más rudimentario que no entendiera de pintura y que con el paso de los años vaya apreciando la combinación de los colores y de las texturas. No, eso no lo explica la evolución. Hay un salto. Y ese salto es el momento en que ese ser se convirtió, dice Chesterton, en criatura y creador al mismo tiempo. Es decir, Dios cuando hace al hombre a su imagen y semejanza, el rasgo distintivo que le da es la capacidad para crear.
para crear. En realidad, cuando hablamos de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, en gran medida lo que estamos diciendo es que el hombre está capacitado para crear belleza, cosa que ningún otro ser de la creación está capacitado y que además no se puede explicar mediante la mera evolución. Solamente la infusión del alma explica este salto que la evolución jamás podrá explicar. Entonces vemos que la alianza entre Dios y el hombre, desde el mismo instante en que se produce, que repetimos, que puede ser a lo largo de millones de años o puede ser en 7 días, y que de hecho eso a la fe no le interesa. A la fe lo que le interesa es que hay un salto y que ese salto está marcado por el nacimiento del arte, por la capacidad del ser humano para crear belleza. Entonces, nada más lógico que Cristo, en su predicación, hiciese constantemente muestra del rasgo distintivo de la alianza entre Dios y el hombre, que es la belleza, la capacidad de crear belleza a través de las palabras, a través de todas las expresiones artísticas, pero en el caso de Jesucristo, que era un predicador, que iba por los pueblos predicando, pues a través de la palabra. Pero es que además el propio misterio de la encarnación es, que esto los iconoclastas nunca lo entendieron, no solamente el abrazo de Dios a la naturaleza humana, que por supuesto constitutivamente lo es y fundamentalmente lo es, sino que de alguna manera es el abrazo de Dios a las realidades sensibles, a las realidades materiales. Por eso para Dios es muy grata la creación artística, porque a través del arte, a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la música, el hombre está renovando su alianza con Dios. El hombre está recordando que es criatura, pero también creador, puesto que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es sumamente importante que nosotros, los cristianos, quienes nos proclamamos creyentes y quienes queremos seguir el ejemplo de Cristo, mantengamos encendida la llama de esta alianza constante que se ha producido desde el instante primero de la historia de la salvación y muy concretamente y encarnada en cada uno de nosotros desde el momento en que somos hombres. Es extraordinariamente importante que mantengamos viva esa alianza de Dios con el mundo material, con el mundo sensible. Dios está presente entre nosotros a través de realidades sensibles. Indudablemente, Dios habría podido intervenir en la historia humana arrojando unos polvos mágicos desde el cielo, ¿no? Mandando ondas electromagnéticas o polvos yodados que constantemente estén actuando sobre nosotros. Sin embargo, quiso estar presente en nuestras vidas y meterse en nuestras vidas a través de gestos, valga la paradoja, muy descarnadamente carnales, a través de quienes Él eligió como sus representantes en la tierra, que nos toquetean, nos ponen las manos encima, nos agarran, nos echan agua o nos ponen aceite, a través de realidades muy materiales, que son los sacramentos. Y eso también está hablándonos de la alianza perpetua y necesaria que Dios tiene a través de nuestra carnalidad y de los gestos materiales. Por eso, a lo largo de la historia, una tentación constante del hombre ensoberbecido, del hombre que se aleja de Dios, del hombre que se aleja de esta alianza que Dios ha querido entablar con los seres humanos, es la espiritualización, la tentación
de desprendernos de ese componente tan carnal que tiene la alianza de Dios con el hombre. Y una de las múltiples expresiones de esta tentación a lo largo de la historia ha sido la iconoclasia. Tanto los iconoclastas del Imperio Bizantino como los herejes luteranos, calvinistas y demás compañeros mártires, lo que han querido es destruir la belleza material, la belleza sensible que el hombre ha creado para dar gracias a Dios, para alabar a Dios, para recordar que Dios se hizo hombre. Y siempre los iconoclastas han perseguido la representación artística de Dios. Esto lo vemos, como digo, en todas las herejías a lo largo de la historia. Si entendemos la herejía tal y como la entiende Belloc, en donde incluye, por ejemplo, pues la religión musulmana como una forma de herejía, las herejías iconoclastas, la reforma protestante, todas ellas han mostrado una aversión hacia esta doble condición del ser humano como creador y criatura. Entonces yo me atrevería a decir que uno de los rasgos específicamente católicos y una de las notas fundamentales de nuestra fe es el amor a la belleza y la creencia en que Dios se sigue haciendo carne y sigue renovando su alianza con el hombre a través del arte. Entonces, en una época como la nuestra, en la que precisamente porque el arte se ha desligado de su auténtica naturaleza, que es la expresión de esa belleza de la que estamos hablando, de esa alianza de Dios con el hombre, y el arte, pues poco a poco se ha ido degenerando, se ha ido trivializando. Primero se convirtió pues, en un mero virtuosismo, un virtuosismo despojado de la fuerza que le daba vida. Y luego ya en una fase posterior, en una especie de arte putrefacto, corrompido, que se iba convirtiendo en garabato, que se iba convirtiendo en aspaviento, que se iba convirtiendo en grito desesperado, que se iba convirtiendo al final en nihilismo. Yo creo que los católicos tenemos una obligación ineludible, que es seguir manteniendo encendida esa llama, que es una llama querida por Dios, que es el abrazo de Dios a nuestra naturaleza, lo que verdaderamente nos convierte en seres hechos a su imagen y semejanza, con capacidad para rememorar a través de la belleza ese acto originario de la historia de la salvación que fue la creación del mundo. Dicho esto, esta introducción teológica, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, y a lo mejor se me ha escapado alguna herejía, pero yo me avengo a ser corregido por ellos después de esta conferencia. Y yo creo que no, yo creo que lo que he dicho es plenamente ortodoxo. Pero bueno, no obstante, me acojo a que luego me den su nihil obstat. Pues bien, sentada esta premisa, yo creo que los católicos tenemos una obligación de seguir manteniendo esa llama encendida. Y aquí debemos hacernos un reproche. Con frecuencia, en la transmisión de la fe, adoptamos un lenguaje muy doctrinario. Y ese lenguaje doctrinario, que repito, es el que podría haber adoptado Jesucristo. Jesucristo podría haber hecho como en el Levítico, podría haber cogido y haber dicho, oye, tenéis que hacer esto y esto, y no tenéis que hacer esto y esto, porque si lo hacéis os pasa esto y lo otro. Eso es el Levítico. Pero a ver, ¿quién puede recordar pasajes del Levítico? Nadie. Sin embargo, las palabras de Cristo están vivas, porque están penetradas de arte, porque están penetradas de belleza, porque tienen ese abrazo con nuestra naturaleza, porque nos interpelan
en aquello que más divino hay dentro de nosotros. Bueno, pues nosotros tenemos que procurar que la transmisión de nuestra fe esté también imbuida de la belleza. Y en un momento en el que desgraciadamente, pues la educación, que también es una transmisión, porque la educación fundamentalmente es legar a quienes vienen detrás de nosotros aquella visión del mundo que a nosotros nos ha hecho lo que somos. En la educación, a nadie se le escapa que en los últimos tiempos, de forma creciente, al principio de forma sibilina, pero hoy ya de forma rampante y monstruosa, se está tratando o bien de suprimir todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la comprensión y la transmisión de la belleza, o bien su subversión completa, a través de lo que podríamos decir formas depauperadas o imposturas de lo que la belleza verdaderamente es, ¿no? No tenemos más que contemplar, pues seguramente ustedes habrán ido pues a la Feria de Arco o a tantos y tantos cónclaves del arte moderno, o habrán tenido ocasión de leer muchos libros que hoy se nos venden como El no va más, de la expresión artística, y se habrán quedado verdaderamente perplejos ante lo que hoy se nos trata de vender como arte. Entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, porque a lo mejor en otras épocas esa transmisión era una transmisión sencilla, pero hoy en día se está convirtiendo casi en una transmisión heroica. Por otra parte, también en este intento de romper la alianza de Dios con el hombre a través de la belleza, en la educación se está imponiendo una visión excesivamente utilitaria. La escuela, la universidad se están convirtiendo casi como en gimnasios o en lugares de entrenamiento para el acceso a la vida laboral, a la vida profesional. Y hoy en día incluso, y desgraciadamente, las escuelas católicas compiten e incluso da la impresión de que ya es la única bandera que pueden levantar en este mundo de prestigio, compiten por estar las primeras en los rankings, ¿no? Pues a ver si de mi universidad sale el mayor número de profesionales exitosos, a ver si en mi universidad conseguimos abarcar todos aquellos estudios y carreras que aseguren un porvenir profesional fastuoso a nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Esto es una desvirtuación monstruosa del sentido de lo que es la educación católica. Y no deja de ser llamativo que hoy en día en muchas escuelas y universidades católicas todas las disciplinas que tienen que ver con esta alianza de Dios con el hombre que se produce a través de la belleza están siendo postergadas en aras de impulsar otro tipo de disciplinas que tienen más que ver con el utilitarismo que impone nuestra época. Hoy en día no hay universidad católica en la que no se enseñen ciencias económicas. Sin embargo, son muy pocas las universidades católicas en las que se enseñan pues, bellas artes, me temo que ninguna, incluso, o disciplinas que tengan que ver con la literatura, etcétera, etcétera. Y esto a mí me parece grave por muchas razones, pero fundamentalmente porque es una traición a esa alianza entre Dios y los hombres. Creo, pues, que es muy importante que la escuela católica haga hincapié en la transmisión de este
sentido trascendente que el arte tiene y que todas las expresiones artísticas tienen. Y creo que es fundamental que se transmita que en el arte se encierra un significado trascendente de primerísimo nivel. Y entre todas esas expresiones artísticas, pues naturalmente ocupa un lugar primordial, porque fue además el vehículo que Dios en su encarnación utilizó para aproximarse a los hombres, la palabra, la expresión a través de la palabra. Que no solamente es expresión literaria, porque ciertamente Cristo no escribió libros, sino que se encargó de que otros los escribieran en su lugar, manteniendo vivas sus palabras. Pero bueno, la expresión de Cristo sí es literaria en un sentido original, en contra de lo que muchas veces se pretende. Los evangelistas no hicieron sino recopilar una tradición oral que se había transmitido de generación en generación, no muchas generaciones, pero algunas habían pasado desde que se había producido la predicación de Cristo, y evidentemente Cristo en esa predicación utilizó fórmulas que hacían más fácil esa transmisión. Cristo en realidad, como decía antes, fue un poeta que utilizó formas expresivas fácilmente reconocibles y recordables para que luego otros recitadores las mantuviesen vivas y finalmente alguien las recogiera por escrito. Entonces creo que es muy importante que nosotros demos el valor que verdaderamente tiene a la expresión literaria. Y además creo que la expresión literaria en un mundo como el actual, en el que desgraciadamente pues, nos estamos abrazando a formas de vida que nos alejan cada vez más de ese sosiego y de esa paz espiritual que uno necesita para disfrutar de la belleza de un buen poema, o para poder meditar con una buena reflexión, o para poder disfrutar de las delicias psicológicas que tiene un buen retrato psicológico de un personaje en una novela. Yo creo que nosotros los católicos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener vivo esto, porque nosotros sabemos que la expresión literaria es una de las formas a través de las cuales Dios ha querido estar presente entre nosotros. Y además creo que la depauperación educativa que en estos momentos estamos padeciendo ofrece a los educadores vías para, a la vez que mantenemos viva esa transmisión, hacernos atractivos en un mundo en donde realmente la expresión literaria se está muriendo ante nuestros ojos. Muchas veces se dice, por ejemplo, que el abandono de los clásicos tiene que ver con que en nuestra época estos clásicos han dejado de ser comprensibles, y que por lo tanto pues, es mejor atraer a los niños o a los jóvenes con expresiones literarias más próximas a ellos, que hablen de realidades más palpitantes o más presentes en nuestras vidas. En realidad esto es una majadería, porque los clásicos, precisamente, ¿qué es lo clásico? ¿Qué es lo que se puede considerar clásico? Pues aquello que es tan universal que es comprensible en cualquier época. Es indudable, hoy estábamos hablando en la comida de la Odisea, pues es indudable que la Odisea es infinitamente más actual, pues que no sé, que muchas de las porquerías en boga en los últimos tiempos, que incluso se han introducido en la escuela católica, ¿no? A mi hija hace unos años le hicieron leer en un colegio católico Manolito Gafotas. Yo a su edad en la escuela leía una versión, es verdad, adaptada para niños de las grandes epopeyas clásicas, y luego
un romancero, la flor nueva de romances viejos, que eran los romances clásicos castellanos adaptados por Ramón Méndez Pidal y por su hija, que se llamaba Jimena, como la mía, por cierto. Y yo me pregunto, ¿de verdad alguien a mí me puede convencer de que el romance del Conde Arnaldos o el romance del prisionero no son actuales? ¿De verdad alguien me puede convencer de que un niño de nuestra generación no va a disfrutar de esos poemas, que son poemas populares bellísimos? Eso es falso, eso es falso. Lo que se pretende cuando se está apartando la literatura clásica de la enseñanza es romper la cadena de la tradición. Un gran pensador y político español, Vázquez de Mella, decía que en aquellas sociedades en las que se ha perdido el sentido de la trascendencia, hay un momento en el que una generación se convierte como en el eslabón de una cadena rota, y que desde ese momento esa generación, ese eslabón suelto, pues va a querer romper con todo lo que le precede porque simplemente ya ha dejado de entenderlo. Vázquez de Mella lo decía refiriéndose al peligro de los separatismos, que hoy tenemos muy presentes en nuestras vidas. Pero esto se podría aplicar a cualquier otra realidad humana. Y yo creo que detrás de la ruptura con la tradición literaria hay un intento de crear una generación desligada de la tradición, que va a ser un eslabón suelto y por lo tanto va a ser más fácilmente manipulable. Por otra parte, quienes postulan esta ruptura con la tradición clásica saben lo que están haciendo, porque a través de los clásicos cualquier joven, los clásicos bien entendidos, los clásicos bien explicados, los clásicos enseñados amorosamente. Naturalmente, yo no estoy diciendo que a un chaval de 12 años, ¡zaca!, se le ponga el Quijote encima, ¿no? Y se las componga como pueda. Pero los clásicos explicados amorosamente siempre van a ser atractivos y nos están hablando de un mundo que estaba invadido de Dios. Porque nuestros clásicos nos están hablando de un mundo en donde la fe era realidad sustantiva. Y a los ingenieros sociales, a quienes quieren pervertir a las nuevas generaciones, a quienes quieren convertirlas en eslabones sueltos, les interesa que no tengan noción de ese mundo. Porque cuando uno lee a Calderón, o lee a Lope de Vega, o lee a Cervantes, inmediatamente se va a encontrar con la omnipresencia de, como se dice cursimente hoy en día, el hecho cristiano. Que no es un hecho así puesto como una botella encima de la mesa, sino que es el líquido amniótico del que se alimenta ese mundo que nos están mostrando los grandes maestros clásicos. Por eso hay interés en romper esa transmisión. Y pienso que desde la escuela católica, precisamente porque la misión de la escuela católica, como en general la misión de la Iglesia, es entregar la fe que se ha recibido, creo que tenemos que ser especialmente sensibles en la preservación, siempre como también siguiendo el consejo evangélico, ¿no? Lo del vino y los odres. Es decir, tenemos que conseguir que esos clásicos sean algo vivo para nuestros niños o para nuestros jóvenes. Pero repito, ninguna vigencia mayor
que la de muchos de nuestros romances. Ninguna vigencia mayor que las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Ninguna vigencia mayor que ese hermosísimo soneto, para mí el más grande de la literatura española, quizá porque yo me identifico mucho con Lope y con lo que Lope cuenta en este soneto, ese de que empieza: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Es mentira. Ese soneto sigue interpelando al hombre contemporáneo, porque de lo que nos está hablando ese soneto, que es del hombre que después de pecar sigue sintiendo que el Señor llama a la puerta de su alma, eso era actualísimo en el momento que fue escrito, lo sigue siendo 5 siglos después y lo va a seguir siendo dentro de 5 siglos. Y lo que es una grave irresponsabilidad es que hoy en las escuelas católicas los niños salgan de la escuela sin conocer este soneto. Porque simplemente sabiéndose ese soneto, los niños van a entender perfectamente en lo que consiste el perdón de Dios y la constante llamada que Dios nos está haciendo a la conversión. Y además lo van a aprender de una forma hermosa, de una forma poética, no de una forma doctrinal. Antes en la entrevista, José María, hemos estado hablando de la distinción entre el error y el pecado, que es una distinción que en el ámbito católico siempre hemos tenido muy clara, pero que hoy en día, como nos estamos dejando contaminar por el clima reinante, estamos dejando de tener clara. El error es muchísimo más peligroso que el pecado. Y precisamente este soneto también nos habla de ello, del error y el pecado. Dios sabe que vamos a ser siempre pecadores, siempre. Incluso si llegásemos a ser santos, que es nuestra vocación natural, pues el pecado siempre va a entrar por un portillo. Pero nunca podremos ser santos ni aspirar a serlo sin saber lo que es el error. Y esto que, como digo, pues en el ámbito católico siempre estuvo muy claro, pues hoy desgraciadamente empieza a estar confuso. Y a veces queremos que la misericordia de Dios no solamente abrace nuestro pecado, que Dios siempre está dispuesto a abrazarlo, como nos muestra este soneto de Lope, sino que queremos que Dios abrace nuestro error. Bueno, pues simplemente con que en las escuelas se enseñase este soneto de Lope, esa distinción quedaría clarísima. Porque Lope sabe que ha pecado, pero Lope no alimenta el error. Lope no alimenta el error. Hablando con José María también le exponía la diferencia entre Enrique VIII y Felipe II. Felipe II, en contra de esa imagen un poco cenicienta que damos de él, siempre tenemos la imagen del vestido de luto. Sin embargo, fue un hombre que hizo sus cosicas también, sobre todo en la juventud. Era un hombre que tuvo sus amantes y sus debilidades, sus flaquezas, sus deslices. Pero Felipe II, cuando volvía a su casa, pues a su palacio, pues decía, sí, esto ha sido un desliz, ¿no? Entonces llamaba a su confesor y limpiaba su pecado, porque tenía la conciencia del error. En cambio, Enrique VIII, pues no, él quería que su pecado, quería reafirmarse en su pecado y para eso tuvo que santificar el error. Entonces dejó de hacer un juicio moral sobre el error para que su pecado pasase a ser pues algo admitido. Y esta diferencia entre el error y el pecado está claramente establecida en este soneto. Es verdad que hoy en día los católicos nos encontramos en una situación más difícil
que la que se encontraron nuestros antepasados, que vivieron en sociedades en donde ese líquido amniótico al que yo aludía antes, cuando hablaba de nuestros grandes clásicos, que nos están hablando de un mundo penetrado por las verdades de la fe, un mundo en comunicación directa con esa alianza entre Dios y los hombres a la que antes aludía, pues ciertamente nosotros ya no tenemos ese líquido amniótico, o lo tenemos en dosis cada vez más pequeñas. Es verdad que hoy se está imponiendo una visión del mundo abiertamente hostil a la visión cristiana. Y ante esta situación, los católicos corremos un doble riesgo, y esto también ocurre en la escuela católica. Una es atrincherarnos frente a ese mundo que percibimos como hostil y, por lo tanto, también ante sus, digámoslo así, sus productos culturales. Esto dicho de forma irónica, pero intencionada. Y entonces decimos, no, vamos a ver, la literatura de nuestro tiempo, o el cine de nuestro tiempo, o el arte de nuestro tiempo es anticristiano, por lo tanto, vamos a levantar una muralla para protegernos contra él. Y la otra tentación es exactamente la contraria. Es, de alguna manera, someternos lacayunamente ante ese ambiente cultural francamente hostil. Es decir, doblegar el cuello, inclinarnos y de alguna manera dejarnos arrastrar por la cultura reinante en nuestra época. Estas dos tentaciones en el fondo vienen a ser la misma, porque ambas implican una rendición. La primera, porque creo que fomenta un agostamiento de la fe, puesto que, como hemos dicho, la fe, nuestra fe, es una fe que se encarna en las realidades materiales. Desde el momento en el que nos protegemos contra el arte, en el momento en el que dejamos de leer, o dejamos de ver cine, o dejamos de interesarnos por las expresiones artísticas, de alguna manera nuestra alma se está cerrando a una de esas vías de penetración de la salvación de Dios en nuestras vidas. Y eso nos convierte en personas doctrinarias, nos reseca el alma. Muchas veces yo he percibido, incluso he sufrido en mis propias carnes, reacciones católicas ante la expresión artística muy doctrinales, muy poco sensibles, que denotan en el fondo, casi me atrevería a decir, quizá como fruto de esa hostilidad que muchos católicos perciben en el arte contemporáneo, pero denotan como una especie de animadversión orgullosa. Y esto a mí me parece dramático y contrario a la misión que Dios nos ha asignado en el mundo, que es la de ser seres creados a su imagen y semejanza. Esto es como si aquel hombre de las cavernas se hubiese negado a pintar sobre las paredes, o si después de ver que uno del grupo ha pintado, pues dice, no, esto hay que borrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los iconoclastas a lo largo de las sucesivas herejías de la historia? Y la otra tentación, que es la de, bueno, pues por ser modernillos, porque no nos señalen, porque no parezca como que estamos navegando contra corriente, pues nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar y pues nos ponen delante cualquier bodrio y decimos que estupendo, y cogemos y nos compramos los libros más vendidos que aparecen en los suplementos culturales. Es decir, nos dejamos arrastrar por el gusto contemporáneo. Es decir, nos cedemos a la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo.
Y esto es exactamente lo contrario de ser cristiano. Decía Chesterton que él había decidido convertirse y hacerse católico para liberarse de la esclavitud de ser un hijo de su tiempo. Es decir, para tener el valor de ir a la contra. Pero no debemos olvidar que quienes se dejan arrastrar por el espíritu de su tiempo son seres inertes. Solamente aquello que está muerto se deja arrastrar. Y además, al dejarse arrastrar, piensa que está vivo, porque piensa que está avanzando. Esto también Chesterton hacía una metáfora, ¿no? Decía, claro, quien navega a favor de corriente puede morirse y no darse cuenta de que se ha muerto, porque él va mirando desde la corriente del río y ve que avanza y dice, no estoy muerto, yo estoy avanzando. Dice, solo el que nada contra corriente sabe que está vivo, Y esa es la finalidad del cristiano en el mundo. Hay un hermoso texto del primer cristianismo que yo siempre digo que no es un texto canónico, pero yo lo introduciría en el canon casi, que es la carta a Diogneto, que seguramente muchos de ustedes han leído. Y hay un pasaje hermosísimo en el que se pregunta cuál es la misión de los cristianos en el mundo. Y decía esta carta, es como la del alma en el cuerpo. Al alma le gustaría volar libre, sin el lastre del cuerpo. El alma tiene una vocación aérea, el alma tiene una vocación ascendente. El alma lo que quiere es la contemplación beatífica, no estar encerrada dentro de un cuerpo que pesa y que, algunos más que otros, el mío mucho, ¿no? Pero la vocación del alma no es estar atrapada en un cuerpo y humillarse ante la ley de la gravedad. Eso para el alma tiene que ser indignante. Sin embargo, el alma se queda dentro del cuerpo porque sabe que una parte, no la más importante, pero una parte fundamental del destino humano es la andadura, por lo que antaño nos decían los sacerdotes, este valle de lágrimas, que todavía lo decimos en la salve. Hay que agradecer que las oraciones no se puedan cambiar, porque así seguimos teniendo memoria de que nuestra andadura terrenal es la andadura por un valle de lágrimas. Y si perdemos también la noción, pero esto sería motivo para otra charla, si perdemos la noción de que nuestra vida es sufrimiento y superación ante el dolor, perdemos el sentido de la vida cristiana. Porque si queremos buscar en la vida los placeres que nos vende el mundo, hemos renunciado a nuestra misión en la tierra. Entonces el alma sabe que durante un tiempo ínfimo o irrelevante al lado de la eternidad tiene que fastidiarse y quedarse atrapada dentro del cuerpo. Pero al mismo tiempo, mientras está atrapada dentro del cuerpo, lo está vivificando, le está dando vida. Porque si saliese del cuerpo, en el momento en que se sale, el cuerpo, su destino es la disgregación. Entonces, en la carta a Diogneto nos dice que el alma que quisiera estar fuera del cuerpo, sin embargo, se queda dentro para darle vida. Y en este sentido creo que es muy importante que los católicos entremos en confrontación con la cultura de nuestro tiempo. Y esa confrontación no se tiene que allanar ante la mentira, pero tampoco tiene que adoptar esa actitud amurallada que la repele. Hay que tener el valor de confrontarnos con la cultura de nuestro tiempo, satisfechos y conscientes de que nos asiste una tradición extraordinariamente valiosa. En primer lugar, una tradición que abarca a todos nuestros clásicos, a los que tenemos que volver, de los que tenemos que volver a disfrutar, que tenemos que mostrar amorosamente a nuestros hijos, para que puedan apreciarlos. Pero es que además esa tradición se ha mantenido viva hasta nuestros días. A lo largo del siglo XX ha habido grandísimos creadores católicos que en un mundo ya muy hostil han seguido manteniendo viva esa tradición.
Y los tenemos en la literatura española, los tenemos en otras literaturas, y esa lucha que ellos mantuvieron ya con el espíritu de su época, nosotros tenemos que mantenerla, tenemos que continuarla, tenemos que mantener vivos a estos autores. Yo aquí he citado a Chesterton como un gran maestro que es. ¿Por qué en las escuelas católicas no se comenta a un autor como Chesterton con los jóvenes que por sus clases pasan año tras año? Autores, aunque no estrictamente católicos, pero con una visión del mundo plenamente católica, como C.S. Lewis, que además tienen algunos de sus libros una lectura plenamente infantil o juvenil, no digamos Tolkien. Yo creo que obras como las de estos autores y otros que no he mencionado pueden ser una vía de penetración extraordinaria para que esa llama, para que esa alianza entre Dios y el hombre siga prendida, y para que en los niños, en los jóvenes que pasan por la escuela católica, siga habiendo esa inquietud, ese anhelo de acercarse a la belleza. Porque la belleza, al final, es un camino de acercamiento a Dios. Es decir, cuando esa belleza está bien orientada, cuando esa belleza no cae en la pura complacencia estetizante, cuando esa belleza alumbra la verdad humana, el secreto del sentido de la vida, esa belleza siempre nos aproxima a Dios. Y aproximarse a Dios sin belleza es mucho más difícil. Y además nuestra aproximación a Dios sin belleza es una aproximación como mínimo mutilada. Y probablemente sea una aproximación falsa, porque yo creo, siempre se dijo que Dios era el bien, la verdad y la belleza, pero no podemos pensar que el bien o la verdad existen sin belleza. No existe un bien feo ni una verdad sórdida. La belleza está absolutamente imbricada en la verdad y el bien. Y desde el momento en que amputamos la belleza, yo creo que la transmisión de nuestra fe se queda coja. De manera que yo invito a quienes sois responsables de esta transmisión importante, y no olvidemos que la fe es tradición, no olvidemos que la fe la hemos recibido y la tenemos que entregar. Es una carrera de relevos. Yo invito a todos los que tenéis responsabilidades en la escuela católica a que infundáis esta inquietud en vuestros alumnos, los que sois padres de familia, en vuestros hijos, que infundáis esta inquietud por la belleza que se expresa a través de la palabra y de otras expresiones artísticas. Creo que es un acto de responsabilidad, sobre todo en unos momentos en los que sucedáneos del arte, sucedáneos de la literatura, están apartando a mucha gente de la fe. Creo que es un caballo de batalla que tenemos que librar, y además un caballo de batalla en el que salimos con ventaja, porque hay mucha buena literatura que nos pone en camino hacia Dios. Y no debemos olvidar también una cosa. La escuela católica no puede sucumbir a esos mensajes que nos hablan de que la formación de nuestros jóvenes tiene que ser como una preparación para el acceso al mercado laboral. No podemos sucumbir a la tentación de convertir las escuelas católicas en centros de entrenamiento para profesionales
bien remunerados. Esto es una monstruosidad y además es una traición a la misión para la que estamos llamados. Si leemos los Evangelios veremos que Cristo nunca se preocupó de dar una esmeradísima formación académica a sus discípulos. Esa labor ya la obrará si corresponde el Espíritu Santo. Pero no seamos tan soberbios de pensar que la misión de la Escuela Católica es formar grandes profesionales. La misión de la Escuela Católica es poner las almas jóvenes en camino hacia Dios. Y en este sentido, creo que la cercanía, el abrazo a la belleza, la palpitación artística, es una manera de acortar ese camino. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora con mucho gusto responderé a las cuestiones que queráis plantearme o conversaré sobre los asuntos que tengáis a bien plantearme. Muchísimas gracias de corazón.